La hiperventilación es un fenómeno respiratorio que se encuentra íntimamente ligado a las personas que sufren crisis de ansiedad. De hecho, algunas teorías sobre el pánico apuntan a que quienes padecen crisis de ansiedad puedan tener organismos más sensibles a los cambios respiratorios y sean más susceptibles a la hiperventilación. La hiperventilación es aquella respiración que está por encima de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Y por qué eso es malo? Para comprender mejor esto, debemos saber más acerca de la fisiología de la respiración. Respirar nos permite estar vivos, ya que proporciona oxígeno a nuestro cuerpo. Necesitamos el oxígeno para que las células de nuestro organismo puedan realizar sus funciones concretas. Sin el oxígeno no podríamos mover un músculo, por ejemplo. Pues esa es la combinación de los nutrientes de los alimentos y el oxígeno los que permiten que se den las reacciones químicas necesarias para que esto sea así. Pues bien, cuando dichas reacciones químicas se dan, se producen desechos. Y el más importante de esos desechos es lo que llamamos anhídrido carbónico, o sea, CO2. Vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una planta industrial. Para eso necesitaríamos una materia prima, nutrientes y una cadena de montaje, el oxígeno. Cuando ha finalizado la construcción quedan los desechos que no hemos utilizado y que tenemos que deshacernos de ellos, es el CO2. Hay una cosa que al cuerpo le gusta por encima de todo, y eso es la homeostasis. Homeostasis, palabra que viene del griego homos, que significa similar, y estasis, que significa estabilidad, equilibrio, significa que al cuerpo le gusta que todo esté en su sitio y que nada se desmande. Constantemente tiene que medir niveles de glucosa, la cantidad de oxígeno, el pH y se está preocupando de que siempre esté dentro de unos niveles de normalidad. Si miras una analítica de sangre sabrás que lo bueno no es tener la creatinina o la glucosa alta o baja, sino que se encuentre dentro de unos parámetros. Pues bien, una de las cosas que tiene que controlar es que exista una correspondencia entre el nivel de oxígeno y el nivel de CO2. Cuando rompemos este equilibrio, se concentra en los pulmones más oxígeno del que debería y como correspondencia disminuye el nivel de CO2 en sangre. Y es el CO2 y no el oxígeno el termómetro en el que se basa el cuerpo para decir que todo va bien. Es decir, se concentra el oxígeno en los pulmones y disminuye el CO2 a nivel de los alveolos pulmonares y la sangre. Piensa por un momento en que tienes que sostener algo con la mano. Verás que esto es así porque voluntariamente estás dándole órdenes a tus brazos, a tus muñecas y a tus dedos para que mantengan tal o cual postura y además mantengan una presión determinada. Y esto es así porque esto se realiza de forma voluntaria, pero imagínate que quieres que tus riñones filtren más deprisa o deseas que tu hígado, por ejemplo, deje de procesar determinados compuestos. Eso es un poco difícil, ¿no? Claro, son actos involuntarios que tu cuerpo hace por ti. ¿Y qué hay de la respiración? ¿Es voluntaria o involuntaria? Pues depende, porque la evolución ha permitido que tengamos cierto control sobre ella y es por eso que podemos bucear, hablar o aguantar la respiración en un incendio. Pero por otro lado, hemos de darnos cuenta que la respiración está fuertemente ligada a las emociones. Si nos aburrimos, bostezamos, si estamos en un estado melancólico, suspiramos, si nos encontramos alegres o carcajeamos, cuando estamos expectantes, entonces, por ejemplo, detenemos la respiración. Así que el oxígeno aumentó y disminuyó el nivel de CO2. ¿Qué produce esto en el organismo? Pues por un lado, el cerebro detecta esa disminución de CO2 y actúa. Le dice a los pulmones: vamos a reducir el ritmo respiratorio, tenéis que ir un poco más despacio. Y los pulmones van a enlentecer su ritmo habitual. Pero esto puede ser percibido por la persona que tiene la crisis de ansiedad como me estoy ahogando. Entonces la persona intenta respirar más deprisa o más profundamente y esto vuelve a reducir el nivel de CO2, con lo que la parte automática del cerebro vuelve a decir a los pulmones que disminuyan su ritmo. Así que como veis se está formando un bucle. Cuanto más me asusto, más deprisa respiro y cuanto más oxígeno cojo, más sensación tengo de ahogo.
Por otro lado, cambia el pH de la sangre y ésta se vuelve más alcalina. En términos prácticos, esto quiere decir que a los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, les cuesta enormemente soltarlo, con lo que no pueden llegar a las diferentes partes del cuerpo. Hay, por ejemplo, una bajada de oxígeno periférica, es decir, en las extremidades, y por eso empiezas a sentir esas sensaciones molestas que ya conoces como la flojera en las piernas, los temblores, la sensación de que se duermen las extremidades, los cambios en la temperatura. Por otro lado, el cerebro también se ve privado de tan esencial elemento, y se produce la sensación temida de mareo que acompaña la ansiedad. A la vez se produce un aumento del ritmo cardíaco. ¿Por qué a algunas personas que acuden de urgencias se les dice que respiren, por ejemplo, dentro de una bolsa de papel? Lo que ocurre es una manera práctica de equilibrar los niveles de oxígeno y de anhídrido carbónico, ya que las personas están respirando su propio CO2. Esto hace que se equilibre esa proporción de CO2 y de oxígeno. Así que si nos fijamos, la respiración es una parte fundamental en la generación de las sensaciones de pánico, y el control sobre la misma nos va a proporcionar una de las claves más importantes para manejar la ansiedad. Hola, hoy te voy a contar sobre la respiración torácica versus la respiración abdominal y darte algunos consejos sobre la respiración. Bien, la respiración se puede dividir en dos grupos, ¿sí? La respiración puede ser una respiración torácica, puede ser una respiración abdominal o puede tener una buena mecánica donde podamos conjuntar esa forma de respirar para que sea bien económica y que sea muy buena. La respiración, como te comento también en otros vídeos, es un proceso donde nosotros incorporamos oxígeno del medio ambiente y eliminamos dióxido de carbono. Ese mecanismo, ese proceso va a estar aprovechado por músculos, va a ser hecho por músculos que son los músculos inspiratorios. Estos músculos son unos cuantos, pero vamos a centrarnos en dos grupos. El primer grupo, que estaría el músculo diafragma, que es el músculo motor principal, es el músculo que está de manera aquí abovedada en la base de la parrilla costal, dividiendo la zona torácica de la zona abdominal. Cuando ese músculo se contrae, produce una absorción de oxígeno y va a oxigenar toda la zona basal de los pulmones y de todos los pulmones, también las zonas altas, pero sobre todo en las zonas basales. 4, los diafragmas que participan en la respiración. El torácico es el más conocido, pero además el craneal, el cervical y el pélvico. Este video originalmente tiene el audio en francés, me gustó hacerlo en español porque me parece muy bueno. Los 4 diafragmas estimulan estos plexos o niveles nerviosos neurovegetativos que aparecen acá. El craneal es este diafragma que genera este movimiento en la inspiración y en la exhalación. Segundo, el diafragma cervical, que genera junto con la lengua y esta musculatura este movimiento. Luego el diafragma torácico, que divide la zona del abdomen del tórax. Y cuarto y último, el diafragma pélvico, en el piso de la pelvis, el periné. Fíjense el movimiento que hace de basculación de la pelvis al inspirar y al exhalar. Los 4 trabajan juntos en sinergia y estimulan la circulación y los distintos centros nerviosos. El diafragma torácico es un músculo muy importante que se contrae y al contraerse desplaza las vísceras, todo lo que vemos ahí abajo, hacia abajo y al exhalar suben las vísceras. Entonces, al inspirar genera una presión en el cuarto diafragma, en el pélvico. Fíjense cómo se mueve la columna lumbar en la inspiración y en la exhalación. Ese movimiento junto con una basculación, esto se da de forma
total, completa, toda la postura, el esqueleto se mueve. Acá sumo los músculos intercostales internos y externos que participan de la inspiración y la exhalación, y ahí la pared abdominal, que también trabaja de forma antagónica con esa musculatura. Fíjense el movimiento de la cabeza con una inspiración y la exhalación. Basales. Luego también tenemos intercostales externos, tenemos escalenos, tenemos el esternocleidomastoideo, que son todos músculos que se centran en la parrilla costal y en la zona alta de la clavícula y de la zona alta de las costillas. Estos músculos, la diferencia que tienen es que necesitan muchísima energía para trabajar. Entonces, aquí, para saber qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que siempre pensar que el diafragma es nuestro músculo más economizador de energía y que nos va a permitir oxigenar mucho mejor los pulmones. Por eso te pongo este vídeo donde existe aquí una mecánica respiratoria que en realidad no es buena, no es una buena mecánica respiratoria. A ver si se ve bien ahí. Sí. En este vídeo tenemos, por ejemplo, aquí en la zona torácica, es la zona donde se está hinchando, donde se está inflando, donde a nosotros no nos interesa que este paciente trabaje con esa zona pectoral, esa zona costal, porque necesita mucha energía, necesita levantar los hombros, necesita contraer demasiado los músculos cervicales, los músculos pectorales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aprovechar, ayudarle a este paciente a que aprenda a trabajar la zona abdominal, ¿sí? La zona donde está el músculo diafragmático, y cuando el músculo diafragmático trabaja y se comprime hacia abajo, estaría aumentando el volumen abdominal hacia arriba. Tendría que tener una forma un poco más hacia arriba, ¿sí? Entonces, existen distintos ejercicios. Uno de los ejercicios más comunes es ponerse la mano en un sitio donde uno esté bien cómodo, ponerse la mano en la zona abdominal, la mano en la zona pectoral, y de esa manera empezar a respirar y empezar a pensar e intentar hinchar la zona abdominal. La zona abdominal no se tiene que poner dura, no tiene que ponerse bloqueada, no tiene que estar bloqueada, tiene que estar relajada. Entonces, si nosotros tomamos aire y de esa manera yo siento que el aire penetra, el aire entra, me va a hinchar el abdomen y se va a hinchar de una manera como si fuera un globo. Eso a nosotros nos viene muy bien porque evita contraer y evita un montón de contracturas cervicales, un montón de contracturas musculares, y de esa manera te va a permitir respirar mucho mejor. Y para que te quedes tranquilo y para que sepas quién ganó en esta batalla, ganó la batalla la respiración abdominal o diafragmática.